Buenos días, bienvenidos al podcast del enfoque de discapacidad de la semana 7. En esta semana quisiera definir mis emociones como realmente me siento un poco indignada, pero bastante sorprendida porque me lleno de conocimiento. Sin embargo, al hablar de discapacidad se topa uno de los temas más complejos, puesto que podría definirlo desde 4 paradigmas. Como un primer ámbito se postulaba lo tradicional, que a veces se comprendía y se tenía una ideología de que la discapacidad básicamente estaba entendida como un castigo divino. Inclusive se podría mencionar que se mataban a las personas con discapacidad. Entonces era bastante interesante poder mencionar desde cómo nació la discapacidad. Obviamente ya desde otro paradigma hablar un poco de lo médico-biológico, cuando ya se diferenció y se determinó que la discapacidad básicamente estaba basado como desde una enfermedad. Sin embargo, aquí ya se utilizaba estos términos de manera incorrecta como persona discapacitada, persona minusválida, incapaz, bastante dependientes de las personas que les cuidan. Entonces, realmente es bastante interesante cómo nace. Incluso ya hablando ya desde otro paradigma, ya un avance, lo social, el hecho de que hablamos de que es la construcción en donde ya se considera y se tiene de cierta manera y se adecua hacia las personas con discapacidad. Lo social ya está basado como más un poco en el entendimiento y la comprensión de que estas personas también son personas, porque en algún momento se consideraba que las personas con discapacidad no tenían alma o no eran consideradas personas, sino eran anormales, personas distintas y cosas así. Entonces es importante mencionar cómo ya se tuvo una evolución en el paradigma de lo que es lo social, porque ya de cierta manera las personas construyen que las personas con discapacidad tienen necesidades. También es importante mencionar que de cierta manera las personas con discapacidad deben mantener un espacio determinado, adecuado a su discapacidad, ¿no? Entonces ya en lo social se iba determinando ciertos aspectos y necesidades las cuales necesitaban las personas con discapacidad, y aquí ya nace el término de personas con discapacidad y obviamente ya con un respeto hacia las personas. Ya para hablar un poco de lo social de derechos humanos, obviamente ya hablamos de que la discapacidad es un elemento de condición humana, o sea, a veces incluso a veces no existía una diferencia entre una discapacidad que se adquiere a lo largo de la vida o una discapacidad que ya es netamente inmersa desde que la persona nace. Entonces es importante cómo postular el hecho de que ya se considera muchísimo más el concepto de lo que son las discapacidades y ya se determina a las personas con discapacidad, y obviamente es importante entender que no se menciona a las personas con discapacidad como personas con discapacidades diferentes o con capacidades diferentes, porque esto básicamente estaría determinado como que a las personas son distintas o diferentes. Entonces es importante como ya desde este ámbito se trata desde un aspecto de conocer y comprender más la condición humana de estas personas, ¿no? También un poco de comprender por qué, porque a veces generalizamos un poco lo que son las... las discapacidades. Debemos comprender que existen varias discapacidades como la discapacidad física, motriz, auditiva, sensorial. Entonces hay que hacer cierta distinción porque existen varios tipos de discapacidades, y algo que quisiera decir desde mi punto de vista y desde mi percepción, algo que he aprendido a lo largo de esta semana, es que debemos aprender y debemos comprender que las personas con discapacidad tienen derechos, pero de eso no quiere decir que sean personas que no puedan tomar su libre decisión. Obviamente habrán casos en los cuales una persona dependerá de alguien, sin embargo hay muchas personas que realmente quieren sentir esa dependencia. Entonces en este podcast es importante como yo quisiera resaltar que las personas con discapacidad también tienen conciencia, también son personas, y el hecho de que sean garante de derechos quiere decir que ellos también pueden decidir sobre su vida. Ellos no quieren ser tratados como personas tontas, incapaces. No, obviamente debemos comprender que nosotros sí debemos tal vez preguntar qué es lo que en algún momento necesitan, o tal vez adecuarnos, no ellos adecuarnos a nuestra aparente
aparente normalidad, sino nosotros también adecuarnos, montar espacios en los cuales ellos se sientan seguros, porque obviamente tienen una se manifiesta son personas con discapacidad, de cierta manera deben tener adecuaciones, tanto en lo laboral, en lo escolar. Entonces es importante como ellos de cierta manera quieren tener esa autonomía y en la sociedad se ha generalizado que debemos tratarlos como pobrecitos, personas incapaces, ay no, hay que ayudarles, cuando debemos considerar que ellos también tienen conciencia y son ser humano, son un ser humano.